Nico. ¿Sí? Muy buenos días a todos. Los invito a tomar asiento para poder comenzar con la tercera Conferencia Internacional Ciudades Resilientes desde el Sur Global. A nombre del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, le damos la cordial bienvenida a la tercera Conferencia Internacional Ciudades Resilientes desde el Sur Global. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Magdalena Vicuña. También me gustaría saludar a la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paola Girón, al secretario académico FADEU, Andrés Villela, al director de la Escuela de Arquitectura UC, Osvaldo Moreno, a la directora de la Escuela de Diseño UC, Patricia Mans, al director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Arturo Orellana, al jefe del programa de doctorado FADEU, Pedro Alonso, al director de CIGIDEN, Rodrigo Cienfuegos, y al director de CEDEUS, Waldo Bustamante. Para comenzar, me gustaría comentarles que la ciudad es un sistema humano complejo en el que confluyen diferentes oportunidades y desafíos que son materia de estudio de las investigaciones tanto de CEDEUS como de CIGIDEN. Por ello, es que ambos centros impulsan la Conferencia Ciudades Resilientes desde el Sur Global, que asoma como un espacio interdisciplinario que busca relevar a la ciudad y que se ha consolidado como un lugar de encuentro y reflexión sobre tres ejes fundamentales: trayectoria urbana, riesgo urbano y gobernanza urbana. Hoy en el campus Lo Contador nos espera una jornada con ponencias y pósters muy interesantes de investigaciones en torno a la trayectoria urbana. Antes de dar inicio a la conferencia Ciudades Resilientes 2025, les recuerdo apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares, y también cabe mencionar que como vivimos en un país sísmico, las salidas de emergencia son por el costado superior a mano derecha y también en cualquiera de las ventanas que está acá atrás del telón. Estas están abiertas, idealmente tratar de circular por el acceso superior, sobre todo si se trata de un terremoto. Ahora sí, vamos a continuar con lo que es esta ceremonia de inauguración de la Conferencia Ciudades Resilientes, y dejo con ustedes al director de CIGIDEN, Rodrigo Cienfuegos, que nos dará unas palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un honor poder estar aquí para darles la bienvenida, recibirlos y dar inicio a esta tercera conferencia que organizamos junto con CEDEUS. CIGIDEN y CEDEUS son dos centros de excelencia FONDAP que comenzamos a recorrer, digamos, este experimento que ha sido hacer investigación aplicada en conexión directa con las políticas públicas, las transferencias, los problemas que ha tenido el país. Hace ya 13 años. Entonces, para nosotros, todo este recorrido se ha realizado con este esfuerzo que está hoy día materializado en lo que es esta conferencia que ya se ha realizado durante tres años distintos. Saludar, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan, a la decana de aquí de la FADEUS, al director también de Arquitectura, los distintos académicos, el director de CEDEUS también que está con nosotros. Agradecer todo el apoyo que han brindado durante todo este tiempo para poder desarrollar la misión que el Estado nos ha encomendado de hacer esta investigación situada, esta investigación que tiene un sentido distinto, tiene un sentido de urgencia, más aún en los temas que nos convocan como CIGIDEN y CEDEUS, que tiene que ver con los desastres, la adaptación, la resiliencia y la planificación urbana y territorial, y cómo existen esos cruces para poder ir diseñando nuevas soluciones para estar mejor preparados. Estamos en tiempos de urgencia justamente en relación a estas amenazas naturales y antrópicas que se combinan, ¿cierto? Ya no solo son los terremotos y tsunamis, que fue un poco la motivación inicial cuando comenzamos luego del año 2010, a hacer investigación en relación a ello. Hoy día tenemos una urgencia grande sobre la crisis climática que estamos viviendo. Tenemos amenazas que se combinan también desde el punto de vista del desarrollo urbano, ¿cierto? De nuevos contextos de desigualdad, de campamentos, de aspectos de complejidades de vulnerabilidad social,
que van a sumar dentro de lo que es la evaluación del riesgo y la resiliencia, cómo construir esas soluciones teniendo en cuenta los nuevos contextos y las nuevas presiones a las cuales estamos sometidos. Y es ahí donde en estos años la reflexión quizás que podemos hacer desde nuestros quehacer de académicos e investigadores, entre comillas, situados, porque eso es lo que nos ha pedido el programa de FONDAP, eso es lo que ha pedido, lo que pidió en el trabajo de este tipo de centros, es cómo esa investigación se sitúa en las urgencias. En la urgencia, cómo se trabaja de la mano con quienes tienen que tomar decisiones y diseñar políticas públicas, implementar políticas públicas, y eso ha sido un desafío tremendo, pero creo que nos ha enriquecido como académicos, como estudiantes, como investigadores, y como sociedad finalmente, porque la investigación tiene que estar muy conectada con los problemas que tiene el país, y creo que los centros de excelencia FONDAP han sido un buen ejemplo de cómo hacer eso desde una dimensión que no se había materializado en el país, creo yo. De hecho, el llamado que se hizo luego del 27F para crear este tipo de centro fue un experimento único, primera vez que se definían centros de áreas prioritarias y se le encargaba a las universidades poder conformar equipos interdisciplinarios, interinstitucionales para poder hacer este trabajo. Entonces, bueno, este congreso que inauguramos hoy día, esta tercera versión del congreso, creo que materializa y simboliza eso, esa sinergia, esa unión, ese trabajo entre la investigación, la academia, los estudiantes, las políticas públicas, los tomadores de decisión, los municipios, y también quienes están en el día a día trabajando en la implementación de muchas de estas políticas que son ideadas en conjunto. Solo para darle algunas cifras, tenemos más de 150 ponencias entre presentaciones y póster. Recibimos trabajos de muchos países de Latinoamérica y también incluso de Nueva Zelanda. Hemos tenido como una llegada de la cual estamos muy contentos, ha habido un interés por participar, se ha ido consolidando esta idea de poder desarrollar un evento como este desde el sur global, y eso nos tiene muy contentos. Así que espero que tengamos jornadas de mucha discusión, buenas presentaciones, intercambios, y ojalá también cómo proyectar estos esfuerzos hacia adelante, más allá de lo que lo que es este evento, por supuesto. Y agradecer también finalmente a todo el equipo de las direcciones ejecutivas de CDEUS y SIGIDEN, Estefan Fogel y María José Molina, y todos los equipos de comunicaciones y los apoyos que han brindado para poder llevar adelante este evento, que son 3 jornadas, 3 días distintos, en 3 ciudades distintas, lo cual es un esfuerzo gigantesco. Así que aprovecho también de agradecerles a todos y que sea una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, dejo con ustedes, invito a pasar al escenario al señor Osvaldo Moreno, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Un aplauso también, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Estamos muy contentos, muy honrados también de recibir este importante evento, tanto para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, como para también la Escuela de Arquitectura. Bueno, por todo lo que representa, ¿no?, en materia de conversación, de discusión, de reflexión en torno a temáticas que son comunes a nuestros distintos ámbitos de investigación y desarrollo de investigación aplicada y proyectos que nos motivan justamente a poner al servicio esas iniciativas justamente a la dimensión asociada a la gestión del riesgo de desastre. Saludo también, hago propio los vocativos ya mencionados, a las autoridades, partiendo por nuestra decana, la profesora Magdalena Vicuña, a el alcalde, no sé si ha llegado ya el alcalde, Felipe Muñoz, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, los saludamos a la distancia entonces por ahora. Paula Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Territorial, muchas gracias por estar acá, Paola. A los directivos, representados por el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, profesor Arturo Orellana, por supuesto al director de SIGIDEN y al director de CDEUS acá presentes. Muchas gracias también por alojar este evento en nuestro espacio. Nos encontramos acá reunidos en un evento que lo encontramos trascendental, ¿cierto? Muy relevante para reflexionar acerca del futuro justamente de nuestras ciudades. Este espacio
que compartimos desde distintas disciplinas en términos de los focos de atención que volcamos hacia ello. Y por supuesto, desde la arquitectura tenemos una especial preocupación por la ciudad y los territorios, donde la urgencia de los temas que abordaremos hoy día, ¿cierto? Y en este seminario que, como bien decía Rodrigo, es multisede, abarca distintas ciudades, Valparaíso, Concepción y Santiago, lo cual sin duda también nos plantea un despliegue interesante para justamente reflexionar acerca de la necesidad de profundizar, diríamos, desde la universidad, nuestro compromiso con atender justamente esos desafíos. La planificación urbano-territorial y particularmente el diseño aplicado a la dimensión urbana, que es algo que nos interesa especialmente, al paisaje y, por cierto, a la arquitectura, constituyen campos que más que nunca hoy día deben comprometerse con las realidades de crisis que vivimos, especialmente desde el sur global. Este encuentro, entonces, que nos convoca justamente a pensar en esos temas y que congrega a la academia, al ámbito público, a los gobiernos locales, vemos también a amigas y amigos con los cuales hemos trabajado también en estas temáticas en distintos formatos, ¿cierto? Responde justamente a un llamado urgente de repensar cómo estamos proyectando nuestras ciudades. Frente a los desafíos de la crisis climática y ambiental, a la pérdida de la biodiversidad, a la precariedad habitacional, tema que ya hemos tratado también en seminarios y en encuentros recientes con otras entidades, a las desigualdades sociales y territoriales que sin duda agudizan esas condiciones de exposición, ¿cierto?, a desastres, así como también la gobernanza y la participación en los procesos de planificación. Es significativo, desde ese punto de vista, entonces, que esta conferencia ha abierto un espacio para que tanto la academia como la sociedad civil, representada por ONGs, municipios y gobiernos regionales, puedan presentar sus trabajos y propuestas. Esta interacción entre los saberes académicos y las experiencias concretas del territorio es crucial para construir soluciones innovadoras y también efectivas ante estos retos actuales. Los tres ejes que estructura la conferencia, ¿cierto? Trayectoria urbana, riesgo urbano y gobernanza, que van a desarrollarse, como decíamos, en estas distintas sedes, ¿no?, nos invitan no solamente a reflexionar sobre las ciudades del presente, sino que imaginar colectivamente cómo vamos a diseñar las ciudades del futuro, aquellas que sean capaces de hacer frente a la incertidumbre y a las adversidades que nos esperan. Hoy, al reunirnos aquí en este auditorio, en esta facultad, nos damos la oportunidad de mirar de manera integral y multidisciplinaria los problemas urbanos que nos afectan y solo a través de un diálogo inclusivo, estimamos que eso es importante, entre los diferentes actores sociales y académicos podemos efectivamente construir ciudades más resilientes, equitativas y sostenibles para todos. Para cerrar, quiero agradecer profundamente la participación de cada uno de ustedes, ¿cierto?, los que están acá, los que están además presentes en los trabajos, los pósters. De hecho, nosotros tenemos también un trabajo que vamos a presentar más tarde. Y estoy convencido de que en este espacio de reflexión y colaboración se van a gestar ideas y proyectos que contribuirán a marcar el rumbo hacia los verdaderos cambios en la forma que entendemos y diseñamos nuestras ciudades. Muy bienvenido y que sea un excelente congreso. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Para continuar, me gustaría mencionar que el desarrollo urbano, sin duda, es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestros tiempos. Hoy, nuestras ciudades se enfrentan el reto de adaptarse a nuevas formas de habitar, responder a las distintas necesidades de quienes viven en ellas y, sobre todo, garantizar una mejor calidad de vida. Esto nos invita a mirar con mayor profundidad cómo planificamos nuestros territorios, cómo los conectamos y cómo los hacemos más justos, sustentables y resilientes. En Chile, esto significa avanzar hacia ciudades que no solo crezcan, sino que se desarrollen de manera equilibrada, integrando la dimensión social, ambiental y económica del bienestar urbano. Para analizar estas temáticas es que invitamos a pasar al escenario a la oradora principal de la primera jornada de la Conferencia Internacional Ciudades Resilientes, la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paola Girón, que nos dará una charla magistral acerca de las propuestas de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Un aplauso, por favor. Muy contenta de volver a escuchar y comprender la importancia que tiene el desarrollo académico de investigación en las políticas públicas y sobre todo también pensar en lo que está diciendo o que está parte del trabajo del proceso global. Quiere decir que nosotros en Chile, sobre
todo en el ámbito de ciudades, hemos estado acostumbrados a traer estrategias internacionales que nos cuentan lo que tenemos que hacer, pero creo que nos hemos dado cuenta también que tenemos en Chile una masa crítica lo suficientemente fuerte, tenemos funcionarios públicos que funcionan, que trabajan, en una experiencia increíble a nivel nacional, y también sabemos que tenemos también una formación e investigación que nos permite poder pensar, ya llevamos muchos años, pero pensar en nuestras ciudades y la complejidad que tenemos en nuestras ciudades desde nuestras propias personas. Así que desde ahí, agradezco entonces esta administración. Para nosotros como consejo es muy, muy importante la relación que tenemos con las universidades. Estas universidades que tengan un consejo, que me parece que nunca hemos participado en nuestras muy desde nuestras universidades que han sido muchas, la relación también de la participación. Todo el detalle, todo lo que han hecho, han sido muy importante la colaboración de todas las universidades y estas cosas parte. Lo que le voy a contar hoy día es que como título fue más de estudiantes porque estamos hablando sobre la propuesta que el Consejo realiza al gobierno o al presidente de la República sobre la protección de la Política Nacional de Desarrollo Humano. Nosotros llevamos un año y medio más o menos desde el diciembre de 2023 trabajando en esta política y les voy a presentar cómo ha sido este proceso, cuáles son los principales temas, cómo empezaremos con los temas de sustentabilidad y desarrollo sustentable que tiene esta política. Aquí hay varias personas que participaron, no sé si puedo contestar historias que están aquí, porque para nosotros este consejo es un espacio muy rico de colaboración, de articulación, algo que solamente se han dado cuenta del rol del consejo, esa pero sobre todo articular, colaborar con las distintas instancias, las públicas, privadas, la sociedad civil, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Ahí. Entonces, lo que les voy a contar es qué consiste el consejo para los que no conocen, cuál es el enfoque editorial que estamos dando como consejo, cuál es el proceso de organización de la revista y los principales contenidos que está viendo. Como les decía, yo no había reflexionado lo suficiente sobre el rol que puede tener este consejo. Cuando nos invitaron, se fusionaron estos dos consejos. Para los que no conocen, existía el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, y este gobierno decidió, por la discusión que existe tanto en Chile como a nivel internacional, de que la mirada del urbano y lo rural, esa mirada dicotómica que existe sobre esta forma de entender los territorios, ya no nos servía en términos de política. Es decir, necesitamos empezar a integrar estas visiones y por eso se fusionan estos dos consejos. Algunos hemos tenido rechazo también, y más que rechazo, cuestionamiento desde los urbanos, de la autoridad del urbano, y de lo rural, que se iba a hacer solamente urbano. Ya eso fue la discusión al inicio, así que fue muy importante contar cuál es el enfoque territorial, cómo lo estábamos entendiendo y cómo puede ser una mirada que nos ayuda a integrar los territorios. Entonces, para nosotros, claro, me puedo quedar aquí. Ahí está, ¿se escucha? Ya, listo. ¿Y ustedes me escuchan? Sí, ya. Nosotros como consejo, entonces, nuestro rol es asesorar al presidente de la República en la implementación de estas tres políticas públicas. Son políticas de Estado que se han ido implementando, no son políticas de gobierno, sino la importancia para nosotros, y por eso es tan importante contar con un consejo tan amplio, es que tiene el respaldo y es validado por los consejeros que son parte de este proceso. Nosotros tenemos como responsabilidad la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la de ordenamiento territorial. Cada una de estas está en momentos distintos. A muchos de ustedes les interesará. Nosotros tuvimos la semana pasada, creo, una sesión sobre los PROT, por ejemplo. Tenemos muchas discusiones al interior del Consejo. Si les interesa, hablamos de eso, pero después podemos conversar de eso. La rural, también la política rural ha sido muy importante porque nos has hecho entender que muchos de los impactos que tenemos hoy en las ciudades o en los territorios rurales tienen que ver con esta interrelación que tenemos entre lo urbano y lo rural. Y la Política Nacional de Desarrollo Urbano fue promulgada el año 2014 en el gobierno del presidente Piñera, y la presidenta Bachelet conformó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y en los últimos 10, 12 años lo que se ha realizado es implementar lo que propuso esta política, así es que ha sido un proceso de continuidad y como política de Estado.
Aquí están los 49 consejeros, son muchos, son diversos, cada una de estas instituciones tiene sus representantes además. Entonces, por ejemplo, en el caso de las universidades, por ejemplo, la Universidad Católica o la Universidad de Chile o la Universidad Diego Portales o la Adolfo Ibáñez, la Universidad Católica de Temuco o la Universidad de Playa Ancha, ellos además envían sus especialistas cuando son temas especiales. Entonces, a veces está la decana, a veces no, a veces están otros representantes, dependiendo también de la expertise que se requiera. Así es que son 17 del sector público, 9 del sector privado, hay 9 especialistas y también hay 14 de la sociedad civil. Tanto las universidades como la sociedad civil se postulan a ser parte del consejo y por eso entonces se vuelve un espacio más democrático. Creo que lo interesante de esta conformación es el diálogo que existe y en lo que ha existido en los últimos, sobre todo para la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el diálogo diverso que ha existido para poder llegar a los consensos que estamos viendo. Por otro lado, también, bueno, aquí están las facultades. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el enfoque territorial? Yo, como les decía, vengo del ámbito académico, pero lo que nosotros discutimos en el ámbito académico con papers o con conceptos muy grandes no es tan fácil de traducir en política pública. Yo pensaba que sabía de política pública, pero no sabía mucho de política pública, porque entrar en discusión con los distintos ministerios y cada ministerio funciona de manera distinta, lo que caracteriza probablemente la gestión territorial en Chile es la falta de intersectorialidad, ¿no? La dificultad que existe, las visiones muy diversas que hay sobre el concepto de territorio entre los distintos sectores y por otro lado, y desafortunadamente el alcalde no va a estar, pero la complejidad que existe entre los distintos ámbitos multinivel entre los municipios, los gobiernos regionales y el nivel central. Y cada uno tiene una mirada distinta. Para nosotros, entonces, el enfoque territorial ha sido importante porque está en la base de lo que fue la creación del Consejo y orienta la forma de mirar, comprender y actuar en y con los territorios. Aquí estamos hablando de miradas interrelacionales, que es muy importante. No es el territorio como contexto donde suceden las cosas, sino que es un territorio que forma parte también de las decisiones, reconociendo entonces como construcciones sociales, dinámicas y diversas. La creación del Consejo entonces reconoce los vínculos funcionales ecológicos y sociales entre los distintos tipos de asentamientos humanos y sus sistemas naturales. Esta mirada relacional, y yo creo que la discusión, y por eso es que es importante la discusión que ustedes tengan, la discusión a nivel internacional y sobre todo en América Latina, sobre esta mirada relacional, es decir, que lo que sucede en un espacio influye en otro y que no podemos estar viendo los territorios de manera dicotómica, pone en el centro las interacciones entre personas, instituciones, la naturaleza, la cultura, el poder y cómo se configuran estas relaciones y sus transformaciones. Y aquí nosotros entonces definimos territorio como un espacio socialmente construido donde confluyen múltiples escalas, actores y formas de habitar, constituyendo un eje estratégico de las políticas públicas que trascienden límites administrativos y cuya identidad, vocaciones y capacidades deben ser reconocidas. Muchas veces nos ha pasado que cuando hablamos de territorio, hablan de los territorios que están por allá, es decir, vamos a los territorios quiere decir vamos a Arica o vamos a Punta Arenas o el territorio tiene que ver con la división administrativa. Hay instituciones públicas que piensan que esa es la definición de territorio. Para nosotros es más compleja y esto ha sido un trabajo bien interesante para entrar en discusión tanto con los ministerios como con las distintas disciplinas que trabajan en este ámbito. También en arquitectura no siempre tenemos las mismas definiciones territoriales, así que para nosotros entender estas al menos 6 atributos que vemos en la concepción de territorio es importante. Primero son relacionales, una parte incide en otra. Los incendios que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en Viña, iniciaron en áreas rurales, pero tienen impacto en zonas urbanas. Las causas son múltiples. Lo que hemos visto, y algo que podría ser interesante de ver aquí, sobre el impacto que tienen las parcelas a nivel nacional, pero sobre todo en el sur del país, cómo esa mirada relacional es fundamental, porque las personas que se van a vivir a las zonas rurales, fuera de las ciudades, van a impactar las ciudades también, porque van a necesitar infraestructura, servicios,
calles, y todo eso implica entender estos territorios como ámbitos relacionales. El límite urbano, que es una herramienta de planificación, no da cuenta de este dinamismo también que existe entre los territorios. Son dinámicos, es decir, que van cambiando. Un incendio, un terremoto, un cambio demográfico como el que tenemos en Chile en este momento va a generar transformaciones importantes. Acabamos de ver los resultados del déficit habitacional en Chile, pero cuando lo miramos en cuanto a las transformaciones demográficas que tenemos en el país, las formas en que tenemos que responder a esas transformaciones demográficas son muy dinámicas y probablemente impliquen políticas que no son las que tenemos hoy en día o que sean mucho más aterrizadas a los territorios donde se están implementando. Estos territorios son continuos, es decir, muchos de los problemas que nosotros también tenemos es no entender que las personas se mueven entre lo urbano y lo rural. Si ustedes analizan lo que sucede entre, por ejemplo, Osorno, Puerto Montt, La Unión, las personas se mueven diariamente entre estos territorios. Y crecientemente estamos viendo también personas que trabajan en economías como las minerías, que vuelan a lo largo del país, y eso también está generando impactos importantes. Son diversos. Nuestras políticas, sobre todo las urbanas, tienden a homogeneizar, a tener implicancias universales y no entender la especificidad y la diversidad de personas que habitan estos territorios. Y ahí para nosotros ha sido muy importante incorporar o comprender la diversidad etaria, la diversidad étnica que tenemos en el país, el impacto que va a tener el envejecimiento de la población, implicancias de género, de cuidados. Eso ha sido muy importante para entender que las desigualdades que tenemos en el país suceden tanto al interior de las ciudades como entre las ciudades. Y las ciudades que más han crecido en nuestro país son las intermedias y las pequeñas. Entonces, allí es importante reconocer quiénes son las personas que habitan en estos territorios, que son muy diversas. Por otro lado, la mirada multidimensional nos hace también entender que hay no solamente distintas disciplinas que estamos trabajando en los territorios, sino que hay múltiples dimensiones que tenemos que empezar a ver. La redefinición de pobreza que estamos viendo, y esto es algo que discutimos mucho. Nosotros participamos en el Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional, por ejemplo, donde estamos viendo que probablemente esta redefinición de la pobreza nos va a tener implicancias importantes en ver cómo focalizamos de mejor manera los programas públicos en general. Y también son políticas, es decir, que hay negociaciones, hay negociaciones que se tienen que llevar a cabo y nosotros lo vemos en el Consejo. No todos pensamos igual. Hay decisiones que se tienen que ir tomando donde van a implicar negociaciones, hay conflictos normativos importantes, hay conflictos en la forma que se implementan también las normas, hay conflictos entre habitantes, entre autoridades, y ahí yo creo que es importante entender, no hacerle el quite y pensar que estos son territorios neutros, sino que hay que empezar a trabajar con los conflictos que nosotros estamos enfrentando diariamente. Así es que esta visión territorial es la que nos ha guiado como consejo, y esta mirada también nos ayuda a poder entender que este enfoque territorial tiene ventajas en las políticas públicas, ayuda a entender las interrelaciones, observa la necesidad de coordinación, que es algo que es muy difícil en este momento porque no hay incentivos para la coordinación entre sectores, permite tener una mirada multidisciplinaria hacia el desarrollo y sus múltiples requerimientos, y busca un sentido y contenido a las políticas públicas para un espacio territorio determinado. Entonces, dentro de las múltiples tareas que nosotros hemos ejercido en los últimos 2 años, una que tenía mucha relevancia porque implicó todo el trabajo de la Comisión Urbana durante por lo menos 18 meses, es la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Para los que probablemente algunos de los que están aquí participaron en la formulación de la política del año 2014. Fue un documento muy importante porque nosotros no teníamos política urbana en ese momento. La política del 85 ya se había derogado, entonces en Chile no había una política urbana que orientara el quehacer de las ciudades. Así es que como documento y como proceso de elaboración fue muy importante porque puso en un solo documento las orientaciones que queríamos como país. Se establecen los principios, objetivos y líneas de acción con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, y tiene como mandato concretarse en leyes, reglamentos, programas públicos orientados a lograr una mejor calidad de vida. Nosotros analizamos
qué se había hecho con esta política, es decir, para qué sirvió la elaboración de esta política, y analizamos las iniciativas que surgen a partir de esta política. Y lo que encontramos es que hay más de 700 iniciativas que desprenden de esta política pública. Muchas veces las personas no entienden muy bien para qué sirve una política pública, pero por ejemplo, leyes como la integración social o la ley de aportes, o quizás la de convivencia social, vial, por ejemplo, son políticas que son aprobadas, o hay programas que se desprenden de esta política, o sistemas de información que desprenden de esta política, que hacen que como política, como instrumento que guía, son muy relevantes. Ustedes recordarán entonces cómo estaba estructurada esta política, y nuestro rol entonces, por un lado, era reconocer que ha habido avances importantes, es decir, este documento que no es solo un documento papel, sino que es una política que orienta las intervenciones en nuestros territorios, ha sido un documento muy importante, y fue muy importante también la realización. Pero el contexto cambió. Entonces, lo que sucedía el año 2012, que fue cuando se empezó a elaborar esta política, cambió de manera importante a lo que estamos viviendo ahora. También para situar en qué consiste una política pública o una política nacional de desarrollo urbano, y en esto trabajamos mucho con CEPAL para tener una claridad de hasta dónde llega el límite, ponerle los límites a una política pública, establece los fines, los principios, los objetivos, y llega hasta ahí. Las metas, quién los va a realizar, cuál va a ser el financiamiento, cómo se desarrollan los programas o los proyectos, es parte de lo que viene después de la elaboración de una política. Ya entonces, parte importante de lo que va a hacer el Consejo y la Comicivit y el gobierno el próximo año va a ser armar el plan de intervención o el plan de acción de esta política pública. Y esto era más o menos lo que planteaba en términos ambientales. Como esta tiene que ver con esta sesión tiene que ver con resiliencia, nos vamos a concentrar en lo que decía esta política en ese momento. Fue muy importante también reconocer este ámbito ambiental que tiene que ver con el desarrollo sustentable de nuestras ciudades. En general, la crítica que uno puede plantear, porque hay muchos temas que están incorporados en esta política, sin embargo, toda la discusión sobre lo que se mencionaba recién de crisis climática no era parte de la discusión en ese momento. No estábamos hablando de crisis climática ni de adaptación de las ciudades frente al cambio climático, no era esa la conversación de ese momento, así es que no se le puede pedir eso a esta política porque estábamos en un contexto muy distinto. Por eso, en este proceso de actualización, el tema ambiental quizás fue fundamental. Fue el eje, y nosotros además decidimos hacer la actualización de esta política con la metodología de evaluación ambiental estratégica para obligarnos a incorporar el ámbito ambiental en esta política. Así es que más que criticar la anterior, es reconocer que se planteó en un momento específico y que ahora estamos avanzando frente a otra línea. También reconocer todo lo que sucedió desde el año 2014 al 2024, que es cuando estamos empezando el proceso de actualización de la política. Se creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. También a nivel internacional, Chile firmó distintos convenios que no estaban firmados antes, que no existían, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai, se crea la Comicivit también, también sucede la Conferencia de Hábitat 3 y se establece esta nueva agenda urbana. Se establece en Política Nacional de Territorios Rezagados la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, que genera un antes y un después en Chile. Con la elección de los gobiernos regionales, todo el proceso de descentralización empieza a tener un impacto mucho más importante, ya que no tiene vuelta atrás. Y el traspaso de competencias empieza a ser algo también muy importante. Además, tuvimos un estallido social donde se manifestaron de manera importante grandes desigualdades y problemas que teníamos en el país. Tuvimos una pandemia que también generó transformaciones importantes en Chile. Por otro lado, se crean también, se eligen los gobiernos, los gobernadores y los CORE, se genera la Política Nacional de Desarrollo Rural, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, la Política de Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Reducción de Riesgo y Desastres, los reglamentos de las áreas metropolitanas, y se conforma también la primera área metropolitana con Iquique Alto Hospicio. Se empieza también el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. Con este gobierno se genera el Plan de Emergencia Habitacional, la Ley Marco de Cambio Climático, que genera
genera una modificación importante en lo que tenemos en Chile. Se crea este Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y se hace un traspaso temporal de algunos de los instrumentos de planificación, algunos GORE, y nosotros empezamos en este contexto, con este recorrido, la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y por eso es importante reconocer que lo que se hizo el 2014 requiere también ser revisado a la luz de todo lo que ha sucedido en el país. Como metodología, nosotros empezamos con un diagnóstico, luego tuvimos muchísimas sesiones donde discutimos, donde nos juntamos en subcomisiones para elaborar el contenido de la política. Tuvimos varios borradores. El último borrador se entregó a la Comicivit, que son los ministerios que están a cargo de los temas territoriales en Chile, ajustaron la propuesta y en este momento la propuesta se encuentra en consulta pública. Ahora les voy a mostrar el código QR para los que quieran entrar a la consulta pública, pero además realizamos esta evaluación ambiental estratégica que todos nos decían que no la hiciéramos, que iba a ser difícil, que nos iba a entorpecer, pero ahora ya que estamos terminando, encuentro que fue estratégicamente muy bueno tenerla porque hacía preguntas a lo largo del proceso. No es una metodología que se implementa al final, sino que es una metodología que está a lo largo del proceso siendo implementada, y en este momento entonces tenemos esta consulta pública porque es parte de lo que exige la evaluación ambiental estratégica, y creo que genera un mayor respaldo y una mayor viabilidad a esta política. Esperamos entonces que se termine en 30 días, yo creo que a mediados de noviembre se termina la consulta pública y luego pasa todo el proceso interno de jurídicas, Contraloría y todo eso, y esperamos que esta política esté promulgada durante este gobierno. La EAE, entonces, para los que no conocen, el objetivo es la incorporación de consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial, y creo que pese a lo difícil que es, creo que es una herramienta muy, muy útil, pero había sido poco utilizada. En el momento en que nosotros la empezamos a utilizar, habían solamente 2 políticas nacionales que la estaban usando, así es que estamos también en proceso de elaboración de un instrumento a partir de la experiencia para que sirva en la formulación de otras políticas. Tiene distintas definiciones de objetivos ambientales, criterios de desarrollo sustentable y también hay una opción preferente de acuerdo a la política que nosotros propusimos. Entonces, tal como en el documento anterior de política había un documento de diagnóstico que acompañaba la política, nosotros también elaboramos un diagnóstico, no sé si algunos de ustedes participaron cuando lo lanzamos, pero este diagnóstico nos da pie a establecer cuál tendría que ser el objetivo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Este diagnóstico se realizó mediante distintos elementos. Muchas de nuestras sesiones también tenían que ver con cuál era la situación actual de las ciudades en Chile, cuáles eran los temas que no estaban en la política anterior. Organizamos conversatorios, diálogos ciudadanos, viajamos a nivel nacional con reuniones con distintas comunidades, también con funcionarios públicos, mucho diálogo, hemos viajado mucho a nivel nacional. Hicimos una encuesta, tuvimos talleres con expertos también, tuvimos documentos del consejo anterior. Nosotros, como ustedes saben, contamos con el CIEDU, que es el Sistema de Indicadores y Estándares, que ahora se llama CIET, porque fusionó lo rural con lo urbano. También hicimos un análisis de eso. Contratamos estudios, un estudio de marcos de referencia y también hicimos el seguimiento de iniciativas, es decir, para qué sirvió la política anterior y cuáles fueron estas iniciativas. Y a partir de eso, entonces, elaboramos este diagnóstico que lo pueden descargar en la página del Consejo. Están todos los documentos también que ustedes puedan tener para poder entender por qué hicimos el diagnóstico que hicimos y cuáles son los principales elementos de diagnóstico en este momento para las ciudades de Chile. También tenemos stickers que les puedo dejar para las personas que están interesadas en esto, pero en la página web del Consejo está toda la información y sobre todo vamos a ir dejando todo lo que va quedando a partir de este proceso. Lo que vemos entonces como diagnóstico, 4 puntos en general, es una transformación demográfica importante a nivel nacional, envejecimiento de la población, también un aumento en las migraciones, también vemos un crecimiento muy importante en las ciudades intermedias del país, un cambio en la estructura de los hogares, es decir,
muchos también, además de haber un envejecimiento de la población, muchos de estos hogares habitan solos, y ahí entonces hay que empezar a mirar y tener una diferencia también, reconocer las diferencias que tenemos entre nuestras ciudades en Chile. Algo que hemos detectado de manera importante, y la queja general a nivel nacional, es que nuestras políticas no solamente son urbanísticamente pensadas desde Santiago, sino que además son metropolitanas. Es decir, que pensamos que todas las ciudades en Chile tienen las mismas características que esta región, ni siquiera Valparaíso y Concepción. Por eso es tan bueno que vayan a esta conferencia, se mueva a lo largo del país, pero la queja principal es que es una mirada muy metropolitana de los problemas que tenemos. Cuando vamos a otras ciudades, los problemas, algunos se repiten, pero no son iguales a los que nosotros vivimos en Santiago. La crisis de acceso a la vivienda, también un aumento en la informalidad, lo caro que es vivir en las ciudades de Chile por aumento del valor del suelo, aumento de las viviendas, pero aumento en el costo de vida en general. Y por eso es que hay que mirar el tema de la informalidad, no solamente en términos de campamentos, sino también en términos de empleo, de la venta de informalidad. Por eso quizás habría sido muy importante que estuviera el alcalde de Estación Central por los impactos que está teniendo en ese territorio. Algo que nuestros consejeros también mencionaban, y es una discusión, me imagino que ahora que están los candidatos presidenciales hablando en este momento, el tema de la seguridad es algo importante, pero creo que nuestro ámbito de desarrollo urbano y planificación urbana no ha sido tan enfático en el rol que cumplen las ciudades y el desarrollo urbano en este ámbito de seguridad. Es decir, cómo las ciudades y cómo el impacto en los barrios, en el diseño, pero también en políticas públicas que intervengan a los jóvenes o espacios que son crecientemente violentados, y todo el tema de seguridad creo que tiene una importancia muy relevante en cómo entender entonces el rol de las ciudades en el tema de seguridad. Bueno, aquí está Alejandra Raza, que también nos dio una explicación muy clara sobre el rol que tiene el espacio público en el tema de seguridad, y ahí hay harto que se puede hacer desde nuestro ámbito de ciudades. Y otro tema muy relevante tiene que ver con el cambio climático y los riesgos socionaturales. Incorporamos conceptos nuevos cuando hablamos de lo socionatural o lo socioecológico. En algunos momentos nos cuestionaban si era el lenguaje adecuado. Hay también personas que piensan que no debiésemos hablar de los riesgos socioambientales o el cambio climático, pero es tan evidente lo que está sucediendo en nuestros territorios en términos de crisis de agua, ciudades, sobre todo a nivel nacional, por ejemplo, en el caso de los humedales que hay en Chile, cómo poder entender el cambio que estamos viviendo y cómo nuestras ciudades tienen la urgencia de adaptarse, de prevenir y sobre todo de entender lo que está sucediendo. Esto no es algo que afecte a algunas personas, nos afecta a todos, pero algunas personas se pueden salvar mejor que otras. Y en ese sentido es muy importante entender que estos cambios y estas transformaciones y esta forma en que vivimos nuestras ciudades nos genera desigualdades importantes en nuestros territorios. Y estas generan múltiples huellas en las trayectorias de urbanización de nuestros territorios. La forma en que nosotros planificamos y se viven nuestras ciudades van dejando huellas, y muchas veces son las personas las que tienen que unir estos fragmentos que van quedando en nuestros territorios. Así es que a partir de este diagnóstico y sobre todo en términos de sustentabilidad y resiliencia, hablar de la triple crisis planetaria es algo que ya no se cuestiona, aunque algunas personas siguen negándolo, es algo que está muy presente porque es palpable. Nosotros lo vemos cuando viajamos a nivel nacional, se ve la crisis. Estuvimos en Puerto Varas, estuvimos en Valdivia, estuvimos en La Serena, Coquimbo hace poco. Sabemos lo que va a implicar el tema de la contaminación, la pérdida de diversidad y el cambio climático, las olas de calor. Nos dicen también en el sur, probablemente las olas de calor sea un tema santiaguino y no necesariamente un tema de Valdivia. Ahí los problemas son distintos, que tienen que ver con inundaciones o con incendios en la zona central de Chile, o la degradación de los servicios ecosistémicos. Entonces, los problemas que nosotros estamos viendo no son iguales en todas las ciudades de Chile. El impacto es muy distinto y hay que entenderlo en esa visión de contexto de donde se están viviendo. La expansión del territorio urbano, eso ha sido un tema de discusión constante, no lo vimos venir, pareciera ser, y de repente tenemos
ciudades o territorios en el país donde la expansión urbana ha sido muy importante sobre áreas rurales. Nosotros estamos trabajando y quizás uno de los aspectos importantes de esa política, se los voy adelantando, tiene que ver con reconocer la interfaz urbano-rural. Eso es algo que es muy relevante hoy en día. El impacto que eso tiene de manera distinta en nuestras ciudades. La forma en que la vivimos en Santiago es distinta porque las formas de planificación condicionada que tenemos en la región metropolitana son distintas a quizás lo que se ve en Puerto Varas con el nuevo plano regulador que ellos tienen. Entonces, ¿cómo entender este impacto? Es algo que a nosotros nos parece fundamental. La gobernanza ambiental, que sigue siendo centralizada y fragmentada. Todo lo que tiene que ver con la descentralización es algo que a nosotros nos preocupa de manera importante porque requiere un traspaso no solamente de competencias, sino de profesionales y de recursos para poder implementar lo que se requiere. Persisten brechas territoriales entre ciudades y dentro de ciudades y entre ciudades en el país, y lo que estamos viendo es que estas desigualdades se profundizan a partir de estos cambios y esta implicancia ambiental que tenemos. Y la adaptación al cambio climático en nuestras ciudades es incipiente todavía. Nosotros vamos a tener en quizás 1 o 2 semanas temperaturas muy altas y nuestras ciudades todavía no están adaptadas, y aquí hay expertos en diseño urbano que están pensando en eso, me imagino, pero nosotros no estamos preparados. ¿Y quiénes son los más afectados? Personas mayores, mujeres que llevan a los niños en las horas donde hace calor, niños que no pueden salir a las plazas. Entonces, ¿cómo nuestras ciudades se adaptan a eso? Nos falta muchísimo. Y sobre todo pensando en cómo viene el desarrollo en nuestro país. Estábamos viendo ahora qué va a pasar con todos los data centers que se van a generar en nuestro país y todo lo que van a requerir en términos de consumo de agua en nuestras ciudades, y no estamos hablando de esos temas. Esos no son temas que estén en la discusión hoy en día. Se está hablando principalmente de inseguridad y de empleo, cuando el impacto territorial que vamos a tener del sistema económico va a ser muy, muy grande. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar conversando. Entonces, en términos de resultados de este diagnóstico, tiene que ver con una adecuada gestión de los residuos urbanos también, y ahí tenemos consejeros que han puesto ese tema de manera importante del reciclaje y la basura en general, agudización de la escasez hídrica, la cantidad de ciudades que viven con camiones aljibes. Nosotros no lo vemos en Santiago, pero en el norte del país eso es algo que se ve cotidianamente, y tampoco estamos hablando de qué significa tener este recurso o el agua por pocos litros de agua al día. ¿Cómo eso impacta la vida cotidiana de nuestras familias? Un incremento en la contaminación en las zonas periféricas, la superación de la capacidad de carga de las ciudades, la intensificación del riesgo por cambio climático y un aumento en la contaminación atmosférica y acústica y ambiental. Seguro que a las personas del CIGIDEN esto no es nuevo, así que en esto trabajan ustedes, pero estos son temas que nosotros tuvimos que incorporar con un diagnóstico muy rápido para que fuera parte importante de lo que estamos viendo. Y esto tiene impacto claramente en nuestros territorios en términos de riesgo, de incendios, de olas de calor, de impactos ambientales. No sabemos lo que va a suceder si aumenta el nivel del mar en nuestras ciudades costeras, cómo va a incidir eso en nuestras ciudades y, como decíamos, qué pasa con la crisis hídrica. Entonces, a partir de esto, nosotros definimos 8 ámbitos temáticos y 13 principios. Para que no se asusten, cuando ustedes vean el documento que está en la consulta pública, algunos de estos fueron modificados un poco, porque eso es parte de lo que sucede. Nosotros entregamos este documento, se modifica un poco, pero todavía tenemos espacio, y ustedes tienen espacio para incidir en cómo se puede modificar esta política, qué temas pensamos que debiesen volver. En general, yo creo que el 90% de lo que nosotros propusimos como consejo se mantiene en la política. Ahí se hizo un trabajo bien importante de sistematizar algunas de las propuestas, así es que, pero se mantiene la estructura en general. Los 8 ámbitos son vivienda adecuada y hábitat, espacio público, movilidad, identidades y culturas y patrimonio, sustentabilidad y resiliencia socioambiental, desarrollo económico, planificación integrada y gestión de suelo, e institucionalidad, gobernanza y participación. Hay 3 ámbitos que no estaban en la política anterior: espacio público, movilidad y gestión de suelo, que son ámbitos que hoy en día son fundamentales.
Los principios que nosotros tratamos, que son transversales, que van a ir viendo que se tocan en todos los ámbitos, los primeros 3 son para todas las políticas públicas en Chile, que tienen que ver con la gradualidad, eficiencia y eficacia. Y los otros tienen que ver con lo que esta política propone, que son descentralización, intersectorialidad, continuidad territorial, pertinencia territorial, que eso ha sido quizás uno de los elementos más importantes que hemos propuesto como Consejo, cómo elaborar políticas que sean pertinentes a todos los territorios con una diversidad bien importante, la resiliencia, también la sustentabilidad, seguridad, interseccionalidad, los cuidados y la innovación. Cada uno de esos están explicados en el documento y hay un glosario de términos también donde se puede entender, pero esta política entonces creo que el tema ambiental y el tema de la diversidad de los habitantes es algo que está incorporado de manera muy importante. No les voy a explicar el detalle porque fueron muchas sesiones, yo participé en casi todas, así es que pudimos escuchar los debates que se instalaban en estas sesiones, más de 130 consejeros participaron en este proceso y lo que salió de este proceso que duró, empezamos más o menos a redactar entre enero y mayo, junio de este año con todas estas sesiones y fue un trabajo muy, muy interesante, debatido también y se presentó a nuestro Consejo Plenario hace, no sé, 1 mes y medio, 2 meses más o menos. Se entregó a la Comisivit y como les decía, se encuentra en este momento en consulta pública. En este código QR ustedes pueden acceder al documento final, más que final, que está en consulta. Todavía se puede modificar, todavía hay espacio para que comenten. Hay 2 documentos allí, está el documento de la política y está el informe ambiental. Son 2 documentos que ustedes pueden opinar. El informe ambiental opina ambientalmente sobre la política. Así es que eso es lo que ustedes van a encontrar en este código QR. Y los principales contenidos, entonces, a partir de esto, nosotros definimos que el principal problema que había en los territorios, en las ciudades de Chile, tenía que ver con la inequidad. Vivimos en Chile territorios con múltiples desigualdades, así es que el objetivo que nosotros planteamos es equidad territorial en ciudades y asentamientos urbanos, promoviendo un desarrollo sustentable, como a través de acciones pertinentes, descentralizadas y articuladas. ¿Para qué? Para la coexistencia socioecológica, el bienestar de las personas y la convivencia social. Incorporar la coexistencia socioecológica en este documento es un avance gigante en términos de lo que estamos discutiendo en términos ambientales en Chile. Puede que no suene a tanto, pero lograr hablar en este lenguaje, que a veces nos critican que estamos hablando en un lenguaje muy académico, para que también vean a ustedes que están en el ámbito de la investigación en este momento, cómo se incorporan conceptos nuevos a las políticas públicas y que tengan sentido también, pero tienen que ser explicados de una forma que hagan sentido y que se puedan traducir en políticas públicas más específicas. Los principales ámbitos, no les voy a explicar ámbito por ámbito, sino más bien una síntesis de cuáles son los énfasis de esta política. Primero tiene que ver con la regeneración y consolidación del territorio construido, es decir, cómo consolidamos adentro de las ciudades en términos de regeneración urbana, sobre todo con temas de poder regenerar suelos en ciertos lugares, poder consolidar lo que hay dentro de las ciudades, no solamente en términos de diseño urbano y de áreas súper centrales, sino de todas las ciudades en general. Eso va a requerir gestión de suelo, programas que se enfoquen en lo que sucede dentro de las ciudades. La segunda tiene que ver con la vivienda adecuada, que es un concepto que Chile ya ha adoptado hace muchos años, pero es lo que se está discutiendo a nivel internacional sobre el tema de la vivienda, que la vivienda no es solamente el objeto casa, que todavía se piensa por muchas personas que es el objeto, pero la vivienda adecuada significa la relación entre el objeto, la vivienda, el entorno, la ciudad, y por eso las infraestructuras, todos los programas que nosotros tuvimos en los años 90 de viviendas aisladas sin infraestructura se superan, pero además la vinculación con los habitantes, las familias y las comunidades que son parte de esas viviendas y de esos barrios en general. Esto es algo que nosotros llevamos a discusión en Naciones Unidas Hábitat y esto es lo que Chile tiene un recorrido importante en los últimos 30 años en política habitacional y creo que los datos que están saliendo y si ustedes analizan lo que ha sido el avance del plan de emergencia habitacional, más que el número,
nosotros revisamos cuál es el proceso que hay detrás. La gestión de suelo es significativa, la gestión entre instituciones del Estado es significativa y es ahí donde están los mayores cuellos de botella. Nosotros también entiendo el tema del número, pero creo que el avance más importante en gestión habitacional es que el tema de la vivienda no es un tema solamente del Ministerio de la Vivienda, sino que es un tema mucho más complejo que requiere una articulación muy importante, porque si no vamos a volver a tener casas sin ciudad. Otro tema es la interdependencia entre lo urbano y lo rural. Incorporamos el tema de la interfaz urbano-rural, que tiene manifestaciones muy distintas a nivel nacional, donde se busca más que generar zonas de expansión urbana, es protección de áreas rurales en términos de agricultura, en términos ambientales, en términos de territorios que pueden estar en riesgo también. Entonces, toda esa parte de la interfaz urbano-rural que hoy en día no tiene normativa, se reconoce como algo que tiene que ser protegido. Por otro lado está la acción climática y la planificación sustentable del hábitat, donde es algo que cruza casi todos los ámbitos. El tema ambiental, la resiliencia, el cambio climático está presente en casi todos los ámbitos, diría, de la política, y creo que eso es parte de lo que la evaluación ambiental estratégica nos generó. El rol habilitante de la ciudad en términos de desarrollo económico y de diversificación productiva, reconocer el rol que cumplen las ciudades en el desarrollo productivo, pero también el impacto que tiene el desarrollo productivo en las ciudades. Y sobre todo el tipo de desarrollo productivo que nosotros tenemos en el país. Una profundización de la descentralización efectiva. Como les decía, el proceso de descentralización en Chile ya no tiene vuelta atrás y todo lo que tenemos que generar hoy en día es mejorar cómo los gobiernos regionales y los municipios pueden implementar políticas públicas a futuro. Y por último, la participación incidente. Algo que hablamos y que tuvimos discusiones muy difíciles, creo que en un seminario que tuvimos con CEDEUS en Concepción, es donde empezamos a escuchar esto, que las comunidades no quieren más talleres de participación ciudadana, o al menos no como lo estamos haciendo hoy en día. Estos talleres donde se va a las comunidades, se les pide información y luego ellos no vuelven a saber sobre los resultados o el impacto que tienen estos talleres, están cansados. Y lo que nos empezaron a decir es que quieren incidir en los procesos más a largo plazo, tener una participación constante en las políticas públicas, más que un voto o una instancia puntual, quieren ser parte de estos procesos. Así es que nosotros hablamos de participación incidente en este proceso. No sé cuánto tiempo me queda, ¿ya se me pasó? ¿Sí? Ya. Entonces, más que entrar en el detalle, estos son los temas más o menos que estamos viendo sobre regeneración en cuanto a temas ambientales, las ciudades de proximidad con múltiples centralidades, rehabilitación, revitalización, regeneración, no solamente del edificio, sino regeneración de suelo también, volver a ver cómo las soluciones basadas en la naturaleza, las infraestructuras ecológicas pueden ser parte de este proceso, reparación de tejidos. Hablar de reparación en esta política es importante porque tiene que ver con reconocer el impacto que tiene la planificación urbana y las intervenciones urbanas en la fragmentación que vivimos hoy en día en nuestras ciudades. La planificación integrada, evitar la expansión urbana ineficiente y segregadora, priorizar el mejoramiento del hábitat existente, espacios públicos revitalizados, seguros y el rol clave del encuentro social. Yo acabo de estar en Asunción la semana pasada. No había nadie en la calle. La gente no camina en esa ciudad. No hay gente en la calle. El centro histórico está vacío. Y me impresionó muchísimo porque creo que esas ciudades, esos territorios que quedan vacíos son los que van a generar un impacto muy negativo en nuestras ciudades. Hemos estado en ciudades de Chile donde después de las 6 de la tarde no hay nadie. Y eso es algo que tenemos que empezar a recuperar. Y yo creo que el espacio público y nuestras disciplinas que están pensando en el espacio público tienen mucho que decir al respecto. Regeneración es un tema importante y quizás dentro de lo que nosotros estamos hablando tiene que ver con reconocer a los actores, los habitantes, pero los múltiples actores que están aquí también, funcionarios públicos, expertos, no expertos, o los que habitan los territorios también son expertos sobre sus territorios. Reparar territorios en términos ambientales y también en términos sociales, adaptarnos a las transformaciones, enfrentar el deterioro integrado a través de la revitalización, rehabilitación, reciclaje, renovación, reconocer el potencial del suelo dentro de las ciudades y, por último, unir territorios fragmentados. Nosotros estamos trabajando en este momento sobre infraestructuras de cuidado. Una de las iniciativas que es muy incipiente es el programa del Ministerio de Obras Públicas sobre Buen Vecino, no sé si han escuchado.
creo que pone un poquito de pasto fuera de la autopista. Pero que el MOP hable de reparación de sus territorios es un cambio gigante en Chile. No les voy a comentar más porque más o menos eso es lo que nosotros estamos presentando en términos de consejo, de propuesta. Quizás el tema de la acción climática es muy importante, la interdependencia. Estamos introduciendo conceptos también. Hablar de interdependencia hace 10 años no era posible. Hoy en día estamos hablando de estas relaciones interdependientes, de reparación, de resguardo, de adaptación, del rol de las comunidades y soluciones basadas en la naturaleza, también infraestructura ecológica. Si quieren saber más, también hemos hecho unos podcasts. Aquí participó Arturo Orellana en una de estas sesiones, donde vamos en detalle con cada uno de estos ámbitos. Está el podcast para que lo escuchen también. Hemos hecho un esfuerzo bien importante, hemos viajado a nivel nacional contando de qué se trata esta política para que las personas también puedan participar en lo que es la consulta pública. Están estos documentos también que nosotros hemos preparado como consejo, donde entra más detalle todo lo que estamos haciendo. Creemos que algo que podemos aportar y que emerge del rol del consejo son documentos que vayan precisando y vayan poniendo ciertos temas. Hay propuestas también, como la del Sistema Nacional de Inversiones, que los es para conversar otro día, pero estamos avanzando en propuestas para poder tener esta comprensión territorial más compleja, donde el tema de la resiliencia, que es lo que están viendo ustedes hoy, es súper relevante. Así es que eso, lo siento mucho si me pasé, pero esto es lo que estamos armando como consejo. Muchas gracias, Paola, por esta tan interesante intervención, estas propuestas también en torno a la mejora de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ahora, en este momento, vamos a invitar a pasar adelante, por favor, a la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Magdalena Vicuña, al director de CEDEUS, Waldo Bustamante, y a la investigadora principal de CEDEUS también, Alejandra Race, ya que vamos a realizar un conversatorio en torno precisamente a lo que acabamos de escuchar de Paola Girona, las propuestas de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Magdalena es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente es profesora asociada y decana de la Facultad de Diseño y Estudios Urbanos de la misma casa de estudio. Waldo Bustamante es ingeniero civil y también es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y también, como lo había mencionado, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Y Alejandra es socióloga, magíster en Sociología y doctora de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica. Hoy también es profesora de Trabajo Social en la misma casa de estudios y, como había mencionado, investigadora principal de CEDEUS. Una vez que ponga el fondo de pantalla de la conferencia, ustedes van a poder encontrar un código QR donde pueden dejar preguntas a cualquiera de los panelistas. Ustedes pueden elegir si es que es alguno dirigido o es al panel en su conjunto. ¿Ya? Así que, Alejandra, ahora dejo todo en sus manos. Para encender los micrófonos tienen que presionar acá atrás una vez. Adelante. Ahí sí, ahí sí. Buenos días, gracias por venir, gracias por la convocatoria que tenemos. Me toca moderar este espacio. Tenemos alrededor de 30-35 minutos para conversar, para que puedan mandar sus preguntas. Yo las voy a estar viendo en el teléfono. Y mientras mandan las primeras preguntas, lo primero agradecer a Paola por la presentación, pero también aprovechar a través de ella de agradecer al Consejo los espacios que se abrieron de trabajo colaborativo y conjunto. Yo creo que muchos de acá efectivamente los usamos lo más que pudimos, así que muchas gracias. Y dado que Paola ya hizo su exposición, voy a dar primero la palabra a Magdalena y a Waldo. Quisiera preguntarles un poco desde la exposición de la política. Nosotros vimos el marco general de política, que es súper amplio, pero cada uno de ustedes tiene temas particulares de trabajo, de estudio, de desarrollo, de investigación. Quisiera preguntarles cómo ven esos temas de cara a la política, cómo la política los está abordando para que podamos ver bajadas concretas. Eso. Bien. Primero quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar de este panel y bueno, y darle la bienvenida porque está en nuestra casa. Estoy aquí como en una condición de muchos sombreros, como investigadora
de SIGIDEN y como decana. Así es que muchas gracias y felicitaciones a todos quienes organizaron esta conferencia, y gracias también a Paola, y me sumo a las palabras de Alejandra en relación con lo participativo que ha sido este proceso. Yo creo que es fundamental. Yo creo que estos procesos que han sido tan participativos nos hacen sentir que de alguna manera esta política también es propia. Nos sentimos parte, nos vemos reflejados también en la política, con todo lo bueno, lo malo, lo más o menos que tenga, pero yo creo que ese es como quizás como el núcleo de la participación. Y bueno, y tal como decía Paola, la política anterior también fuimos parte como facultad. Entonces, bueno, hay ahí una responsabilidad también como desde el ámbito académico en colaborar y sentir propia este instrumento tan relevante. Ahora, como investigadora, yo estoy en dos grandes ámbitos, que son la planificación urbana y la gestión del riesgo de desastre. Entonces, ahí no podría no estar más, digamos, interpelada por esta política. Y claro, y quizás lo que Paola no alcanza a mostrar, porque estaríamos el día completo, y ahí animarlos y a meterse ahí al QR y leer todas las acciones y bajadas más concretas de la política, porque yo creo que yo destacaría lo que Paola mencionaba al inicio, de que la política anterior se tradujo en 700 iniciativas. Eso es súper importante. Como que está como en el trasfondo la política de una serie de cuestiones que han pasado en estos 11 años desde que se aprobó. Entonces, claro, esta política, esta nueva versión, viene con este enfoque territorial que es sumamente comprensivo, integrador, articulador, y por tanto, claro, es como difícil comentar un aspecto puntual, pero yo creo que lo que hay que celebrar es ese enfoque. Esta cuestión que, bueno, desde la planificación urbana nos duele permanentemente, que es este estado que digamos, funciona con silos, que no están articuladas las distintas piezas, no solamente entre, no sé, ministerios o entre municipios y Ceremi o entre los mismos municipios, dentro de los municipios. Muchas veces como academia nos toca en lo personal hacer el rol articulador en el Estado, por ejemplo, de estar trabajando con un municipio y darnos cuenta que el Departamento de Asesoría Urbana no se relaciona con la Dirección de Obras Municipales. Algunos ni se conocen. O el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se relaciona con el Ministerio de Transporte, y nos toca a nosotros articular desde nuestro rol más de investigación o incluso haciendo estudios, consultorías. Entonces, creo que esta mirada comprensiva, integral, que es algo que ya la política anterior venía como insistiendo, quizás con otros conceptos, con otros términos, pero es algo que es además de muy largo plazo y que yo celebro, digamos, como esta premisa desde la cual la política nos convoca a mirar todo lo que hacemos en estos términos. Un comentario como bien general, Ale, porque en realidad es difícil como bajar a algo más concreto para partir. ¿Me toca? Bueno, también muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Y a Paola por la presentación, y no solo por la presentación, sino también por liderar un proceso tremendamente complejo. Bueno, la ciudad es compleja, entonces, cómo proyectarla, cómo proyectar el territorio hacia el futuro, yo creo que es de los grandes aportes de esta nueva política, con una mirada integradora,
multisectorial, con una mirada que yo creo que para mí tiene un valor tremendo, también en las comunidades y en el territorio. Chile es un país diverso, Chile es un país tremendamente sectorializado también. Los ministerios, cada uno tiene una visión del país, una misión también, pero muchas veces entre ellos no conversan. El pretender a través de esta política, que yo creo que es un valor, el valor que tiene es haberlo hecho, digamos, con una participación amplia, haber llegado a muchos territorios, haber partido desde allí, haber hecho participar también a comunidades y obviamente la academia, profesionales, todos los sectores, digamos, representados en este proceso. Yo creo que tiene un gran valor y vuelvo a repetir, yo creo que hay que agradecer a Paola que haya hecho y liderado todo este esfuerzo. Para nosotros, pienso, bueno, desde la perspectiva más personal o más desde la experiencia, digamos, del trabajo que uno hace en la academia, creo que aquí hay se genera un instrumento que nos va a poner a nosotros en múltiples desafíos. Se habló Paola varias veces y mencionó el tema del cambio climático, que es un tema multidimensional, o sea, no es un tema de que cambian las temperaturas o que cambia o que hay mayor sequía, etcétera, pero todos vemos y sabemos las implicancias que ello tiene en la ciudad y en el territorio en general. El pensar en que este desafío de cambio climático es una cuestión transversal y que va a incidir y está incidiendo, digamos, en la vida de las personas en todo Chile, yo creo que pensarlo desde una política creo que es una cosa fundamental. Cuando también la decana planteaba de las múltiples iniciativas que se desprendieron de la política anterior, en donde había una visión también país integradora, pero con falencias que, bueno, aparecieron con posterioridad, entre otras, digamos, los compromisos internacionales de Chile ante los organismos internacionales respecto del cambio climático, por ejemplo, un tema que hace 2015 recién se empezaba a conversar en Chile, a pesar de que esto viene desde varias décadas. Yo creo que aquí se plantean desafíos importantes y diría tal vez que uno de los más grandes desafíos de esta política es cómo integrar a los territorios y a las organizaciones sociales, porque no es fácil. Nosotros hemos estado vinculados, por ejemplo, y ahí hablo un poco desde la experiencia, también con Alejandra, en trabajos que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, en la regeneración urbana, con un esfuerzo tremendo, no solamente desde el punto de vista de la materialidad, de generar vivienda mejor, de hacerla más digamos, actualizar sus estándares, el transitar hacia este concepto de vivienda adecuada, es posible, digamos, tecnológicamente es posible. El punto es los territorios. Yo creo que ahí hay un desafío muy, muy importante, incluso el Ministerio habiendo tenido la visión de incorporar equipos de trabajo muy relacionados y muy vinculados con el territorio y con las organizaciones territoriales, aún ahí creo que hay cosas que no se logran, no por la falta de interés del Ministerio, sino que también porque tiene la visión en el sentido de que hay que buscar esta participación y esta integración, sino que probablemente también, como hemos transitado como sociedad, ha puesto una serie de trabas, digamos, al pensar desde la familia como con intereses individuales a veces y no colectivos, con una sociedad que, bueno, enfatiza el individualismo. Creo que ahí hay un punto importante que probablemente como sociedad tenemos que enfrentar. El ministro lo ha dicho varias veces. Nos falta, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, nos falta este mayor vínculo y el generar en los espacios una vinculación y una mayor participación
desde las comunidades. Yo creo que eso probablemente es un tema que nos va a tener que convocar como país desde todos los ámbitos. Yo creo que finalmente hay temas que también van a tener que avanzar. Paola habló muy bien de la necesidad de descentralizar y de la importancia también de que se actúe no sectorialmente desde las distintas instancias, digamos, ministeriales, por ejemplo, o los gobiernos regionales, sino que también tener una visión de una mayor coordinación entre las instancias. El conversar más y más allá, el planificar más. Creo que ahí hay desafíos también importantes que yo veo. Desde la política probablemente van a tener que comenzar a resolverse y avanzar en esta necesidad de integración en el país. Eso por ahora, Alejandro. Gracias. Han llegado varias preguntas. Voy a hacer trampa y voy a hacer 2. Y así cada uno responde la que quiere. La primera es una pregunta que parece amplia y que como que siempre se repite, pero creo que de todas maneras tiene sentido hacerla porque ustedes tienen una experiencia desde la posición en la universidad como director de un centro y en especial como desde la trayectoria que has tenido en los últimos años, Paola, para responderla de una manera siempre novedosa, que tiene que ver con cómo podemos hacer para colaborar en las políticas públicas desde la academia. Una pregunta siempre vigente. Quisiera ponerla sobre la mesa, alguien la sacó del público. Y en segundo lugar, preguntan respecto de cómo podemos crear una gobernanza para esta política, pensando en cómo llega a los planes locales, a los instrumentos de planificación, y también pensando en que muchas veces en estos niveles, en lo rural, etcétera, puede haber falta de instrumentos, pero también recursos que son escasos para poder generar la implementación. Entonces, les dejo esas 2 preguntas. No sé quién quiere partir. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias, Alejandra, y gracias por los comentarios. Quizás antes de contestar las preguntas, creo que Waldo pone un tema muy, muy central en términos de la vivienda adecuada. Algo que está en la propuesta al comprender la vivienda adecuada, y quizás en eso el rol de las universidades en los últimos 30 años ha sido muy importante. Tanto esta universidad como muchas universidades de Chile han criticado de manera constante la forma en que se implementan las políticas habitacionales en Chile desde, si ustedes recuerdan, las primeras políticas de vivienda básica, de las tipologías A, B, C, y todo lo que eso sucedió. Yo vengo del Instituto de la Vivienda, así que me las conozco de memoria. Y a veces son desfasadas, ¿no? Como muchas de las publicaciones o las investigaciones que nosotros hacemos quizás no se entienden tan automáticamente, quizás los conceptos que nosotros tratamos de poner o las críticas a veces son duras. Yo me acuerdo, nosotros como Universidad de Chile fuimos muy duros con la política habitacional en los años 2000 y después era muy evidente lo que nosotros estábamos diciendo y quizás en respuesta a lo que preguntas no siempre es tan directo. No siempre usamos los conceptos que son más adecuados al momento, no siempre entramos en diálogo constante con quien está implementando esa política pública. Algo que ahora se plantea en esta política es entender la vivienda como un sistema, es decir, en vez de que la persona vaya individualmente a postular al subsidio y le adjudiquen una casa, es como el Ministerio de la Vivienda entiende el territorio y ofrece todas sus herramientas en términos territoriales. Es decir, comprende un territorio y implementa las distintas herramientas y tiene una visión territorial. Eso que parece bien evidente, eso implica modificaciones importantes en términos de reglamentos, de programas, de sistema de evaluación del Sistema Nacional de Inversiones, pero ya se está avanzando en eso. Es decir, que la propuesta que nosotros hicimos de entender la vivienda como un sistema territorializado probablemente sea posible de implementar. Y en ese sentido, más que una postulación individual a la vivienda y una mirada muy individualista de lo que es postular a una vivienda, va a implicar una colaboración mucho más de organizaciones en ese proceso. Y en ese sentido, pensando en cómo las universidades colaboran, yo creo que a mí personalmente me pasó, y les cuento que yo ni siquiera sabía hacer una minuta. No sabía cómo hacer una minuta para entrar en las reuniones
a las que me llamaban. Es decir, mandar la minuta antes, discutirla. Todo eso era muy... quizás mis reuniones, porque también nos toca asesorar, también hacemos estudios, también presentamos investigaciones, pero los conceptos estaban por aquí arriba y lo que ellos necesitaban era una cosa mucho más concreta. Me pasó también ver ciertas capacitaciones que se hacían al interior de los ministerios y darnos cuenta, viendo las capacitaciones, que no se estaba entendiendo nada o que no se estaba reconociendo 20 años de historia en las capacitaciones que se le hacían a los funcionarios públicos. Muchas veces he visto así que no se reconoce a los funcionarios que están, sobre todo en nivel regional, que tienen unas capacidades importantísimas. Y se piensa que no saben nada, que como no están en Santiago, o no tienen doctorado, o no estudiaron en Santiago, que no saben nada. Y lo que hemos encontrado es gente muy preparada, con muchas ganas, que conocen sus territorios, que entienden de normativa, que entienden lo que está pasando, y empieza a haber un rechazo, y ojalá que no sea así, a los santiaguinos que vienen diciendo lo que hay que hacer. Eso nos ha pasado muchísimo. Entonces, ¿cómo establecer relaciones colaborativas entre la academia, la sociedad civil, los funcionarios públicos que están allí? Porque lo que encontramos nos ha pasado a Magallanes, por ejemplo. No hay muchos profesionales, pero llegan los santiaguinos una vez cada 5 meses, ofrecen la propuesta y luego se van. Y ellos tienen que ahí quedarse haciendo todo eso. Muchos también de los proyectos de investigación que hemos visto, sea FONDAP o los nuevos que están saliendo, algunos utilizan a los académicos que están en universidades de regiones para poder postular a los proyectos y luego los recursos, las platas, los profesionales, los postdoc no se quedan en las regiones, sino que se quedan en Santiago. Ese tipo de prácticas entre la academia y lo que hay en regiones es algo que hay que modificar de manera importante. Nosotros estamos en conversaciones con ANIT, por ejemplo, y tienen otras líneas territoriales, de macrozonales, donde están mirando nodos desde una mirada territorial, que creo que por ahí, más que por estos, no quisiera decir que los fondos FONDAP y SIGIDEN no sean importantes, pero cómo complementar con este otro trabajo que se está haciendo en las regiones y que están vinculados porque se conocen entre ellos. Uno va a una reunión y está el gobernador, todos se conocen desde chico, fueron a los colegios, se conocen, entonces la cercanía es mucho mayor. Entonces, en términos de cómo las universidades pueden vincularse, yo creo que sobre todo reconocer lo que está pasando en regiones. Nosotros estamos conformando consejos de desarrollo territorial en regiones, liderados por los gobernadores o las gobernadoras cuando sea el caso, pero con gobernanzas más complejas, que no sean solamente los ministerios o las seremías, sino que incluyan las universidades, los privados, la sociedad civil, en gobernanzas más complejas en las regiones que no vengan desde Santiago. Porque siempre pasa así, vienen y nos pasó sobre todo sesiones donde venía el ministro o la subsecretaria de alguna rama de lo que nosotros trabajamos y el foco iba siempre en ellos y no en las otras personas que estaban ahí participando. Así es que yo creo que cómo pasar, creo que el lenguaje más que más simple, más adecuado, más apropiado, más vinculado, conocer las políticas públicas. Hay muchas políticas que desconocemos. Yo me he enterado de una cantidad de estrategias políticas que existen y que nosotros no las conocemos, por lo menos yo no las conocía, y sobre todo vincularnos con regiones, con los profesionales que están allí de una manera mucho más cercana y además con las comunidades, que tenemos mucho que aprender también de ellos. Ahí. Yo quisiera lo que dice Paola. Gracias por la pregunta. Un poco en la misma línea, desde mi experiencia como académica, investigadora y docente, porque aquí todos tenemos ese doble rol, nos enfocamos más en estos temas que tienen que ver con investigación, pero todos quienes estamos en la academia también formamos profesionales y yo creo que esa es como también es nuestra principal misión, formar profesionales de excelencia con vocación por el bien común. Transmitir eso es una tremenda responsabilidad y desafío del día a día. Yo pondría ese primer acento. Luego, en cómo hacer para colaborar con las políticas públicas desde la academia, en segundo término, después de haber
hecho todo lo posible por formar profesionales con esta vocación. Desde mi experiencia, yo creo que es fundamental, en la línea de lo que dice Paola, construir confianzas. Eso toma tiempo, a veces más, a veces menos, toma esfuerzo, no siempre es tan fácil. Nosotros solemos tener una mirada crítica, y yo creo que aquí el desafío es complementar esa mirada crítica con una mirada propositiva, con una crítica constructiva, con propuestas. Acá somos una facultad donde hacemos proyectos, donde imaginamos soluciones, y creo que eso tiene que estar siempre a disposición del trabajo que hacemos con las políticas públicas. Luego yo creo que es fundamental, y estamos avanzando en ponernos cada vez más como en una posición, una relación como muy horizontal, y de hacernos preguntas en conjunto. No llegar nosotros con una pregunta de investigación o como decir esto es lo que hay que investigar, sino bueno, preguntémonos en conjunto y avancemos en conjunto, academia y sociedad civil, sector público, incluso hasta el sector privado, en cómo nos avanzamos hacia preguntas más complejas, más amplias, y que formulamos desde de la mano. Yo creo que otra dimensión tiene que ver con estar disponibles para colaborar, no solamente desde los proyectos de investigación, sino que participando en mesas de trabajo, en la formulación de políticas, cuando nos llamen, estar ahí disponibles, y para aprender. Yo creo que esa disponibilidad para aprender, para mí me encanta la investigación que hago muy de la mano con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los gobiernos regionales, con la Ceremi. Aquí está César, del cual yo aprendí mucho, de la Ceremi Minbu del Biobío. Uno aprende muchísimo. Yo creo que es en esa colaboración donde también está una gran fuente de aprendizaje para quienes investigamos, y eso requiere una actitud y una posición, digamos, horizontal, como decía anteriormente. Y eso, yo creo que formarnos nosotros a partir de esa colaboración como investigadores, y también con generosidad entregar capacidades a quienes trabajan con nosotros en las distintas proyectos o desde distintas formas de colaboración. Bueno, estoy de acuerdo con ambas opiniones de las colegas. Complementar algunas cosas tal vez de lo que a mí me ha tocado ver. Hay una palabra clave que es el tema de las confianzas, por ejemplo, no solamente con nosotros como académicos que tratamos de vincularnos con organizaciones del territorio, por ejemplo, sino también a veces desde el territorio mucha desconfianza por el organismo del Estado, ¿ya? Recuerdo una vez que el MIMBO quiso hacer una intervención de mejoramiento de vivienda que nosotros analizamos en un momento en Viña del Mar. Las personas que vivían en el lugar, lo primero que nos contaron es que cuando llegó el MIMBO allí pensaban que le iban a quitar sus casas, ¿ya? Como ese discurso muchas veces aparece incluso desde ciertos sectores políticos, bueno, la gente lo empieza a adoptar. Y pensaban que le iban a quitar las casas porque iban a hacer un pequeño censo y recoger alguna información. Bueno, finalmente eso se rompió felizmente y terminó bien el proyecto, pero hay un proceso complejo ahí de acercarse a las comunidades. Y bueno, yo hablo un poco de la experiencia en el sentido de que, claro, desde la ciencia, nosotros damos ciencia, investigación, desarrollo tecnológico, etcétera, que puede ser muy valioso y que lo es, digamos, en general, pero cómo llegar con eso y cómo establecer este diálogo con las comunidades, por ejemplo, en algunos casos, o con ministerios en otros casos, que también me ha tocado trabajar, es romper confianza, abrir la confianza, abrir el diálogo y establecer una relación mucho más horizontal.
y hacer sentir que uno no es que viene con la solución, sino que uno va a plantearse cómo en un diálogo buscamos una solución en conjunto. Una linda experiencia que a mí me tocó vivir, digamos, fue en Bajo de Mena, cuando la organización social del lugar, cuando estaba el proceso de regeneración urbana, en camino, digamos, se acercaron a nosotros para preguntarnos qué tendrían que saber ellas, que son las mujeres, las más importantes dirigentes en este sector al menos, y en general en el país también, qué tendrían que ellas saber para negociar con el MIMBU para que sus casas fuesen mejores las que se iban a construir. Entonces ahí establecimos una conversación, digamos, cuáles son los problemas que tienen, cómo viven, qué les afecta la vivienda actual y cómo les afecta la vivienda en que ellas vivían, las familias vivían. Bueno, toda esa conversación, nosotros sabíamos hacia dónde teníamos que apuntar, pero se estableció más bien un diálogo, una conversación. Y eso creo que hizo que las cosas avanzaran bien y se llegara a buenos resultados. Pero, y no decir, mire, usted tiene que pedir esto otro, porque su casa tiene que ser así, así, así. Y bueno, creo que uno tiene que entrar en las posibilidades de resolverse estos problemas con un diálogo. Creo que también se construye aquello porque uno observa que hay dificultades de pronto y que esas dificultades de alguna forma pueden ir solayándose, superándose en la medida que haya un diálogo. Creo que el acercamiento tiene que ser, digamos, no desde la mirada de que yo vengo con la solución, sino que desde la mirada que encontremos una solución en conjunto. Y creo que es una de las cosas fundamentales, digamos, sobre todo en la comunicación con las comunidades. No sé, creo que por ahí esta sería lo que yo quisiera plantear y es fundamental, creo yo, establecer lenguaje. Diálogo, lenguaje, estar siempre a la altura. Desde la ciencia nosotros podemos poner nuestra visión, nuestra experiencia, nuestros resultados, nuestro conocimiento, pero tiene que transmitirse en una relación muy horizontal. Quedan 6 minutos, así que les pido una respuesta así breve. Para cerrar, preguntarles qué aspecto consideran clave o crítico de modificar en términos de institucionalidad o de normativa para poder empezar a acercarnos a este tipo de cosas que estamos pensando a nivel de política. Más encima en 6 minutos. 2 minutos. Yo creo que la intersectorialidad, o sea, romper estos fronteras que hay entre distintas instancias ministeriales, por ejemplo, romper las fronteras que existen entre las distintas instancias municipales cuando son municipios hermanos, que son vecinos. O sea, yo creo que ahí tenemos un problema de gobernanza importante en el país. Los planes reguladores son planes que son acotados a un territorio de una comuna que a veces no conversan con el de la comuna al lado. Entonces ahí hay un desafío, creo, desde la gobernanza importante, ¿ya? Y también desde las decisiones centrales, también, en el sentido de que tenemos mucha desigualdad en cómo se interviene en el territorio. Hoy día todos la región y también los municipios tienen que hacer un plan de adaptación al cambio climático, obligación por ley. Yo no sé las cifras, pero yo sé que muchos no lo han hecho. Y muchos no lo han hecho porque ya pasaron los plazos, porque no tienen los recursos. Entonces, ¿cómo un MIRI va a hacer su plan si no tienen los recursos suficientes? Entonces ahí hay un problema de gobernanza, como por lo menos desde las decisiones de nuestros presupuestos, esta cosa empieza a equipararse un poco más, porque hay municipios que no tienen los recursos para enfrentar los desafíos que todos conocemos.
Sí. A ver, si tuviera que elegir una sola cosa, yo me iría por formar capacidades en los municipios. Profesionales, equipos robustos, grandes, súper preparados, con altas competencias técnicas en los municipios, capaces de hacer que los municipios hagan sus planes, de todo tipo de planes, que no tengan que depender de consultoras o del apoyo de los gobiernos regionales o la Ceremi. Esto es lo que uno quisiera. Yo sé que es uno, claro, ve 4 municipios en Chile que tienen esa capacidad. Eso debiera estar extendido a todo el país. Equipos robustos con altas capacidades. Eso, si tuviera que elegir una. Yo creo que es fortalecer los gobiernos regionales, además de los municipios, pero creo que los gobiernos regionales son los que están llamados, en lo que está sucediendo en el país, a empezar a tomar decisiones de planificación territorial. No cuentan ni con los recursos, ni con los profesionales. Creo que hay ciertas competencias de los municipios que deberían también pasar a los gobiernos regionales, así como del nivel central pasar muchas más a los gobiernos regionales. Tienen una visión mucho mayor de los territorios y tienen también la capacidad de interactuar entre municipios. También los municipios tienen que fortalecerse, pero creo que hacia dónde va el proceso de descentralización es fortalecer los gobiernos regionales con gobernanzas ad hoc a cada región. Yo creo que ese proceso va a durar un buen tiempo, por lo menos unos 10 años más que se traspasen las competencias, pero hay que analizar cuáles son las mejores dependiendo de la región también. No todas, hay algunas que se han sido devueltas porque no corresponden a algunos gobiernos regionales, pero ese fortalecimiento y esa relación gobiernos regionales y gobierno nacional es fundamental. El nivel central tiene que perder poder y eso yo creo que va a costar mucho todavía que suceda. Y los datos. Creo que todos los gobiernos regionales, nosotros contamos con un sistema de información gratuita. Las consultoras usan muchas veces los mismos datos para vendérselos a municipios y a gobiernos regionales, sugerencias, datos abiertos y que los municipios y los gobiernos regionales cuenten con estos sistemas de información para la toma de decisiones. Ahí si quiere. Sí, ya. Nada, muchas gracias a los tres. Tomé la mayor cantidad de preguntas que pude. Gracias al público por las preguntas y porque es el público más aplaudidor que yo haya visto. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Waldo, Magdalena, Paola, por esta intervención. Antes de continuar con la agenda que tenemos preparada para hoy, quisiera invitarles a revisar el documento para la política pública, análisis crítico y propositivo a la ley sobre aguas lluvias, que fue escrito por el subdirector de CEDEUS e investigador asociado de SIGIDEN, Jorge Gironás. En este documento ustedes van a encontrar una crítica a la forma en la que actualmente gestionamos las aguas lluvias en Chile y también propuestas del investigador para el desarrollo de nuevas y mejores políticas públicas en torno a esta materia. Espero que lo conversado aquí hoy día sirva de motivación para seguir trabajando los distintos desafíos que plantea el desarrollo urbano en nuestro país. Pero esto no termina acá, ya que quedan cordialmente invitados para seguir revisando las distintas ponencias que son parte de esta conferencia. Además, a continuación, subiendo la escalera hacia arriba, van a poder encontrar una muestra de pósters con distintas investigaciones en torno a la trayectoria urbana, además de poder disfrutar de un coffee que tenemos preparados para ustedes. Por motivos de seguridad al interior del campus, les solicito que todos los presentes aquí a esta jornada se pongan una pulsera naranja que les entregaron en el momento de la inscripción, ya que así de esa forma los guardias de seguridad podrán identificar que ustedes son parte de la conferencia y no van a tener problemas para desplazarse libremente al interior del campus Lo Contador. Eso, muchísimas gracias y que disfruten todos de las ponencias que tenemos durante toda la jornada.